se vuelve público, pues quizás todas estas organizaciones y las organizaciones filantrópicas y todo esto también deben de rendir cuentas. No, y así está establecido en la ley. A ver. Si reciben recursos. Si reciben recursos Y públicos. si reciben recursos privados que provienen de recursos públicos, esos no. Entonces ya apareció, ¿cómo se llamaba? El diablo ese, el diablo de los detalles. Vamos a hacer una pausa, que será la última, para entrar al final de este bloque, porque ya así como Michael Bolt, se va a arrancar. Se va a arrancar la diputada Ruth, que está así. Ahorita regresamos con ella. Permítanos un segundo. El último segmento de esta emisión, que bueno, pues, ojalá que le haya motivado su interés en la parte que ya llevamos, pero parece que lo bueno viene ahora. Diputada Ruth. Bueno, antes que nada quiero aclarar algunas cosas de lo que se ha estado preguntando aquí. Sí viene resguardado los derechos humanos en prioridad. Incluso toda la cuestión de transparencia se sustentó en resguardar los derechos humanos de las personas. Toda la sustentación, si la leemos con detenimiento la norma, viene pues establecido que en caso de derechos humanos tenga que tener prioridad que se resguarden. Segundo punto, respecto a las consecuencias, viene un capítulo completo de sanciones. Viene un capítulo completo al final, antes de los transitorios, precisamente lo que se hacen acreedores, aquellos responsables que no quieran transparentar la información en los términos de las normas que se están estableciendo ya en este sistema, en lo que ya existe de la ley federal y lo que se va a reformar, que faltan de otras leyes. Entonces sí es resguardado en este caso el asunto de la responsabilidad de los funcionarios públicos y de los responsables de los sindicatos y de los partidos políticos y de las ONGs, incluso de las universidades, de las escuelas educativas, de las instituciones educativas, que no habíamos tocado ese tema. Mucha gente no sabe cómo se reparten los salarios en la UNAM, por ejemplo, ¿no? En la UAM, qué transparencia hay para repartir las becas de ciertos o determinados áreas de investigación de la UNAM o de otras instituciones. Y en tercer lugar, también creo yo que esta norma viene a transformar la forma de hacer gobierno. Independientemente de que estemos de acuerdo que los políticos buscamos nuestro lenguaje político, en las normas el lenguaje es jurídico. Y aquí en la norma nosotros estamos estableciendo las bases para poder dar seguimiento no solamente al uso de los recursos públicos y decir, me gasté tanto en tales cuestiones, sino cómo lo planeaste, a quién va dirigido tu actuar, a quién va dirigido tu quehacer público, cómo lo podemos medir, y eso va a transformar, porque tan solo aquí en la Cámara de Diputados, cuando vienen los funcionarios públicos a comparecer, no había manera de hacer un comparativo de lo que el funcionario público se comprometió en campaña, planificó en el Plan Nacional de Desarrollo y cumplió y transformó, qué consecuencias tiene lo que está haciendo. Eso no había manera de medirlo. Entonces, regularmente aquí en la Cámara de Diputados, a diferencia de muchos congresos democráticos en el mundo, nos dedicamos a dar discursos políticos contra los funcionarios públicos o a favor de los funcionarios públicos, dependiendo en qué fracción parlamentaria estemos y apoyamos o no a quien esté ejerciendo el poder en ese momento, en la presidencia de la República o en los estados de la República. Hoy no. Hoy tienes que comprobarme que lo que pusiste en tu Plan Nacional de Desarrollo, ¿lo planeaste? ¿Sí lo ejecutaste? ¿Le diste? ¿No le diste a la gente? ¿Cómo tienes? O sea, eso, tan solo eso va a transformar profundamente la posibilidad de que los ciudadanos le den seguimiento a lo que están haciendo, no solamente dentro del gobierno, sino todos los que se dedican al quehacer público, los sindicatos y los partidos políticos. Tan solo los partidos políticos, ¿cómo deciden los partidos políticos tener a sus candidatos? ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es el sistema para elegir a los candidatos que vienen de diputados, que son los que van a decidir finalmente quién va a ejercer el poder en el Poder Judicial? Aquí se decide quiénes van a constituir el INE, quiénes van a constituir las magistraturas, quiénes, o sea, todo lo que implica de transformación al sistema político mexicano con que bien dice Fernando Lauzarán, yo estoy de acuerdísimo con él, viene a complementar la parte de anticorrupción, o sea, el sistema de transparencia con el sistema de anticorrupción vienen a
abrir toda la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer, pero también hay un riesgo. Y en las democracias abiertas se ha investigado ese riesgo. También de que todo se vuelva un asunto de polémica, todo se vuelve un asunto de problema. O sea, ¿a qué me refiero? No, los ciudadanos no se conforman, por ejemplo, en el caso, voy a poner un simple ejemplo, del patrimonio de cada uno, de la declaración patrimonial. Los ciudadanos ya no se conforman con que uno diga, tengo mi declaración patrimonial declarada ante el IFAI y ahí la pueden revisar si hay una investigación en mi contra. Ahora ya no se conforman diciendo, no, si es tal funcionario público, quiero que abra su información y me diga qué propiedades tiene, cómo las adquirió, también, y la de su hermana, y la de sus hijos. O sea, llegamos a extremos en donde también hay un linchamiento hacia quienes ejercen el quehacer público en las democracias de avanzada. Entonces, también ese tipo de cosas tenemos que irlas revisando. Entonces, en el caso de la cuestión de los derechos humanos y de la información reservada, a mí sí me parece importante que se resguarde la seguridad nacional, que se resguarde la privacidad de aquellos que se sientan atentados en sus derechos humanos. O sea, todo lo que viene de excepciones en la norma a mí me parece que son fundamentales precisamente para poder equilibrar. O sea, no es, sí es todo abierto para que me vigiles, pero también tengo derecho a ejercer mis derechos humanos, mis derechos políticos, también tengo derechos como funcionario público, como ente que estoy en el quehacer público, ¿no? A ver, diputado. No solo es de transparencia, sino de resguardo de datos personales. Así es. Que es parte, entonces tiene que cuidar, por eso cuando digo que fue muy desafortunado que no fueran a la Suprema Corte por esto de difusión de datos personales sin orden de un juez. A eso me refería, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que tú tocaste muy bien, Rafael, que es, aquí nos damos cuenta solo de los funcionarios cuando se equivocan o cuando sí, porque solo ven las imperfecciones. Exacto, exactamente, por ver solo las imperfecciones, pero, lo dice bien Ruth, dice, la idea de la transparencia, de saber todo esto, tiene que ayudar a algo, la evaluación permanente y constante de los funcionarios públicos, que haya una evaluación de su trabajo, que sea parte de la rendición de cuentas, que no solo volteen a ver al funcionario cuando se equivoca, sino qué está haciendo, qué resultados está dando, ¿no? Porque ahora resulta que ahora solo nos enteramos de que existe el funcionario cuando mete la pata, ¿no? Pero si no metía la pata, igual y su trabajo seguiría siendo inocuo, no tendría resultados, etcétera. Esta transparencia nos tiene que servir para la evaluación permanente de los servidores públicos. ¿Qué está haciendo? Y esto podría llevarnos algún día, y me imagino en la tercera, cuarta o quinta generación de esta cultura de la transparencia, a someter a examen público a todo aquel que quiera aspirar a un cargo. O sea, ¿cómo se...? A ver, dice la diputada Ruth, tendríamos que saber cómo se distribuyen las becas en las universidades, bajo qué criterios académicos. Claro. ¿Podríamos algún día imaginarnos un país en el que el presidente tuviera que convertir la designación de un gabinete en materia de discusión electoral? Bueno, no estamos lejos. Estaríamos lindos. Por los gobiernos de coalición. Sí, mira, si están los gobiernos de coalición, que tiene, por cierto, la misma trampa que el Sistema Nacional Anticorrupción, no existen los gobiernos de coalición hasta que no haya la ley secundaria. Yo espero que no la vayan a frenar en la próxima legislatura. Pero el gobierno de coalición, si se conforma, entonces el gabinete tiene que ser aprobado una pregunta por el técnica. Congreso, tiene que ser una discusión pública. Una pregunta técnica. ¿Puede haber gobiernos de coalición en un sistema presidencialista no parlamentario en donde la coalición es consecuencia de la aritmética? Bueno, ya lo hicimos, No, está en la Constitución. Tan se puede que ya lo hicimos y está. Formalmente no sí se está. puede que no lo hemos Formalmente sí hecho. está. Bueno, No, está en la hasta Constitución. ahora. No, Está la en Constitución, por favor, diputado, no tomemos pero sí tan se en puede. serio lo que dice la Constitución. De hecho, Porque el la Pacto Constitución por dice que México tenemos es una derecho a la muestra de eso. alimentación. El Pacto por México puede ser eso. La Constitución dice que Tienes tenemos razón. el derecho a la vivienda y a la alimentación. Hay un montón de gente que no tiene casa y que no come. Mira, yo creo Pero que tenemos sería- cruzada contra el hambre. yo creo que Entonces, no hablemos de la Mira, Constitución. sería un paso adelante ir hacia un régimen parlamentario. Ah, bueno, Mi opinión. pues, ya es Sería otro acá. tema. Ahora, lo que hicimos fue acercarnos al régimen parlamentario. ¿Por qué? Porque el gobierno de coalición es protestativo, es decir, tiene la opción o no el presidente de ir al gobierno de coalición si está en minoría. Puede decidir ser un presidente de minoría, es facultativo, es decir, él decidirá si sí o si no, no es obligatorio como en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios o conformas tu mayoría o no conformas no gobierno. gobiernas, pues se acabó. Ajá, así es. Pero aparte el sistema obliga a que se especialicen los funcionarios que quieran estar en el quehacer público, porque en el momento que se van a meter a un
cargo público, yo quiero, por ejemplo, estar en el gobierno federal o yo quiero estar en el gobierno estatal, tienen que pensarlo también respecto a lo que tiene que rendir de cuentas, porque es toda una condicionante. Y ya no vas a poder poner completa, a un ¿no? abogado como secretario de salud. Improvisados ya no van a poder ser, porque tendrá que ser gente que por lo menos tenga haya que estudiar la perfiles norma por la adecuados, que sí. tiene que rendir cuentas, mínimo. Bueno, Pero mira, Rafael, Eso- yo quisiera mencionar una cosa. Pero Este, rapidísimo, tenemos unos diputado, unos porque nos quedan elementos 2 minutos. esenciales. Tenemos que tener los datos abiertos constantemente, gobierno abierto, no a petición de parte. Uno, debe de haber ese acceso a la ciudadanía y debe de haber una relación de colaboración con el gobierno y la ciudadanía, porque pues sí, te abro Claro. todo y no te hago caso, ¿verdad? O sea, que haya una constante comunicación en dos sentidos, ciudadanía-gobierno, de hay que cambiar las cosas, hay que hacerlo diferente, hay que mejorar, etcétera, y eso nos redondea la democracia. Y si hay fallas, está el Sistema Nacional Anticorrupción que castiga de una manera eficiente al que viola la ley. Punto. bueno, pues eso es lo que no lo que se está discutiendo, porque ya la discusión avanzó mucho desde aquellas sesiones públicas que hubo en el Senado, y ya hay una materia sobre la cual terminar este proceso parlamentario, este proceso legislativo. De hecho, hoy se aprueba en ¿Me, comisión. me permites Hoy, una, en la tarde Sí. se aprueba. Rafael, una Entonces- provocación ya que estamos aquí? La minuta. Imagínate que pudiéramos saber si hay algún miembro del gabinete que no tiene una casa que haya conseguido con un contratista. Esa es una pregunta que ronda, sea porque haya sido rentada, sea comprada, etcétera. La vinculación Que algún entre líder de los partido de utilice cualquiera, yo helicópteros, estoy ¿no? hablando de cualquier partido de acá. Esta vinculación entre Se sienten James Bond. en quien da los contratos y en quien da en quien da las casas o la renta, eso es algo que tiene que ser transparente para todos los partidos. No estoy diciendo acá, porque a lo mejor nos hemos cargado con el gobierno federal, que tienen que aclararlo, pero también pasa eso en los gobiernos de los En estados. los partidos. Esa- Oye, esa- en esa- los partidos, esa vinculación en las entre universidades, esa en vinculación todos lados. entre Es poder más, y negocios. En los periódicos. Ahí luego les cuento, pero les cuento otro día, porque hoy este programa ya se acabó. Ya se acabó. Gracias a todos ustedes. para- gracias. Gracias para a usted mucho. sobre todo. Gracias.